el cierre, en el que hablaremos un poco de la situación del capítulo y de la situación del PMI en España y en el mundo. Y voy a pasar ya con Miguel Ángel Álvarez. Miguel Ángel es arquitecto superior y urbanista por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Es doctorando en Construcción y Tecnologías Arquitectónicas y profesor colaborador en el Máster de Dirección Integrada de Proyecto de la misma escuela. Y como os dije, nos va a hablar de los métodos de trabajo colaborativo en los proyectos de construcción. Y os paso ya con Miguel Ángel. Sí, ahí, ya está. Vale, muy bien. Muchas gracias. ¿A ti? Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias al capítulo por invitarme a dar esta ponencia. Es una ponencia del grupo de construcción del capítulo, en el que yo me encuentro como voluntario. Y bueno, de lo que vamos a hablar es de los métodos de trabajo colaborativo en construcción, en inglés Integrated Project Delivery. Esto es una forma de trabajar que todavía no está muy desarrollada en España, está empezando, ya hay algunos ejemplos. En Estados Unidos está muy desarrollada, se han hecho muchos edificios con la metodología y yo estoy haciendo la tesis doctoral sobre este tema y otra técnica que es Target Value Design y creo que es de interés conocerlo y todavía de mucho más interés aplicarlo. Bueno, a ver, ¿esto? A ver, sí, tienes razón, sí. Gracias. Bueno, no puedo llegar a hablar de Integrated Project Delivery sin partir del camino Toyota. Muy brevemente, pero me tengo que referir a lo que representó el sistema de producción Toyota después de la Segunda Guerra Mundial. Japón tenía un problema como derrotado de esta guerra de producción, se encontraba con medios escasos, es un país industrial, es un país que tenía que seguir desarrollando su industria. Y en particular en Toyota, que es una empresa que tenía ya una tradición en la manufactura, porque había empezado en el siglo XIX con la fabricación de telares y después se había pasado al mundo de la automoción, pues se plantearon, bueno, cómo vamos a seguir adelante, cómo vamos a seguir produciendo, cómo vamos a seguir fabricando y vendiendo nuestros automóviles en unas condiciones tan deprimidas como las que estamos económicamente e industrialmente. Entonces, partiendo de algunos de sus principios que ya antecesores en la empresa habían establecido, los empezaron a desarrollar. En particular hay que destacar la figura de Taiichi Ohno, que es el ingeniero jefe de Toyota, que es considerado el padre del Toyota Production System, o TPS. Establece una serie de principios de producción en los cuales pues, hay unas bases fundamentales. La filosofía de la empresa, el foco en las personas y la eliminación de todo aquello que fuera superfluo. O sea, llegar a una producción limpia de todo aquello que no aportaba valor y mejorando los procedimientos, quitando todo aquello que no representaba un aporte real para el producto. Con estos principios se establece una forma de trabajar, que si tenéis interés, pues puede consultarse en muchos medios, porque el toyotismo acaba siendo como una nueva forma de producción. La producción tradicional, el método tradicional que venía del Scientific Management de principios del siglo XX, de Frederick Taylor, y también de la cadena de montaje de Henry Ford,
en los años 20, pues bueno, era lo que conocemos, lo que seguimos conociendo, la pirámide tradicional. No era una filosofía de conjunto, una filosofía de trabajo en equipo, no era una filosofía de que todo el mundo puede aportar ideas que pueden ser buenas a la producción, sino que, bueno, pues la forma tradicional de producir era siempre unas cabezas pensantes y otras laborables que son las que lo van a desarrollar. Toyota cambia totalmente estos conceptos y con esta filosofía de trabajo empieza a invadir el mercado americano con vehículos mucho más baratos, más ligeros, que consumen menos gasolina, que tienen unos neumáticos más pequeños y se van haciendo con el mercado americano de automoción. Empiezo por aquí porque es que realmente el principio es todo lo que es la industria del automovilismo. El principio de a dónde voy a llegar a explicaros. Entonces, inundan Estados Unidos, los americanos tenían su forma de producir era fabricar y fabricar, llenar las playas de aparcamiento de Ford con coches terminados, pero que no se sabía todavía si se iban a comercializar o no, pero que estaban allí producidos. Esto es un exceso de stock, que es algo que Taiichi Ohno detecta rápidamente, que eso es un coste muy elevado para la empresa, que hay que eliminar. Y entonces los americanos empiezan a ver que realmente les están comiendo su mercado automovilístico y que qué está pasando en Japón, que realmente nosotros, que somos los reyes de la producción automovilística mundial, nos estamos viendo afectados por estos pequeños coches japoneses ligeros y de poco consumo, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, en los años 80 van a Japón a ver qué está pasando y se empapan de esa manera de trabajar. Ven que efectivamente es muy positiva, vuelven a Estados Unidos. Los primeros estudios académicos sobre el tema son del Massachusetts Institute of Technology, del MIT. Bueno, pues títulos como que os puedo decir, como La máquina que cambió el mundo. Es un libro seminal en cuanto al desarrollo de estas técnicas. Y entonces lo adoptan como propio. Los americanos adoptan el sistema Toyota, la forma de trabajar de los japoneses, como propia americana. Entonces la denominan Lean. Lean en inglés significa magro. O sea, si uno va a una carnicería y le pide al carnicero carne lean, lo que va a hacer el carnicero va a ser quitarle toda la grasa a la carne y darle el lean beef, el bistec limpio, sin nada de grasa. Entonces consideran que lean es un término bueno para lo que están empezando a introducir en la manufactura americana. Entonces empiezan las metodologías lean. Hay un artículo famoso de un ingeniero que se estaba haciendo un máster en el MIT, que es John Krafcik, no me quiero alargar, que es la primera persona que utiliza el término lean. Siempre referido a la industria. Lean manufacturing, lean producing. Hay libros también que empiezan a salir como lean thinking, que es una forma de pensar. Y así se va desarrollando y la fabricación se va produciendo toda prácticamente poco a poco, no solo de automóviles, sino también de electrodomésticos y de otro tipo de fabricaciones con la filosofía Lean. Como había ocurrido en su día con el Project Management, que comienza pues con una forma de mejorar la productividad en la manufactura y que en los años 50 es un arquitecto, Ed Heary, que funda además una compañía de construction management que ha sido y es de las más importantes del mundo, de la industria se pasa a la construcción. Es decir, las metodologías que son buenas para la industria y que se considera que están dando buenos resultados, ¿por qué no aplicarlas al mundo de la construcción?
En los años 90, un profesor de la Facultad de Ingeniería Civil de Helsinki, Lauri Koskela, es la primera persona que desarrolla su tesis doctoral precisamente sobre esta teoría. Aplicación de métodos Lean a la construcción. Y ahí nace Lean Construction. Esta tesis doctoral tiene una influencia grande y en la Universidad de Berkeley, en California, hay profesores que se interesan mucho por este tema, en particular Glenn Ballard, Gregory Howell, se ponen en contacto con Lauri Koskela y deciden que esta filosofía hay que desarrollarla mucho más y además hay que investigar más sobre ella, investigar técnicas que vayan en la línea de este trabajo Lean, de este trabajo sin pérdidas. Por eso en español lo hemos bautizado como la construcción sin pérdidas. Lean Construction, la construcción sin pérdidas. Foodman, lo que es la herramienta fundamental de difusión de toda esta filosofía, que es el Lean Construction Institute, LCI, que existe, que podéis consultar su página web, que tiene también capítulos como los nuestros en distintos países y que se dedica precisamente a difundir toda la filosofía de lo que es Lean Construction, con artículos científicos, con debates, con congresos, etcétera, etcétera, etcétera. En España, que bueno, solemos llegar un poquito más tarde a las cosas, pero lo importante es que al final siempre llegamos. En la Fundación Laboral de la Construcción, que es un organismo que verdaderamente está apoyando estas técnicas y que está verdaderamente trabajando en esta línea, en 2014 le encarga a Juan Felipe Pons, que es un especialista de los mejores que tenemos en España en Lean Construction, la redacción de un libro que si tenéis interés yo os recomiendo consultar, es de consulta libre, es gratuito, en la página web de la Fundación lo podéis consultar. Y hay muchas cosas de ese libro que son muy útiles. Por ejemplo, esto que, para ver de lo que estamos hablando, lo que denomina Juan Felipe el círculo de la improductividad. Como en una obra hay una parte que es improductividad pura, que es lo que se pierde tiempo, pues, fumándose un pitillo, charlando con un amigo que has encontrado por la obra, etcétera, etcétera. Eso es improductividad pura, la parte roja del círculo. La parte azul del interior sería el trabajo. Pero ¿qué ocurre con el trabajo? El trabajo, tal y como está organizado en este momento en las obras, hay mucho trabajo que se está haciendo, que es un trabajo que no aporta valor añadido a la productividad en construcción. Por lo que el trabajo neto que queda, el que verdaderamente aporta valor, es solamente la parte verde. Esto viene de estadísticas, es decir, que hay un porcentaje de mejora en construcción elevadísimo, elevadísimo, en cuanto a improductividad pura o a trabajo que no aporta valor añadido a la obra. Ahí es donde trabaja precisamente la metodología Lean, en eliminar todo aquello que no sea el trabajo neto, considerando el trabajo neto el que aporta valor realmente. ¿Cómo es la construcción en España en la actualidad? Porque yo al final a donde quiero llegar es a que esta metodología es muy interesante para nuestro país y que la deberíamos potenciar y aplicar. En España la forma de construir es la misma desde hace muchos años. Proyecto, concurso, construcción. Se hace un proyecto, se termina totalmente el proyecto, 100%. Se subasta la obra, se sale a concurso entre varias empresas constructoras. En función de las características de las ofertas que se reciben, se adjudica y a partir de ahí se construye. Esto tenemos experiencia de sobra para saber que es un foco interminable de conflictos, porque son tres partes que están enfrentadas desde el minuto uno, que tienen intereses contrapuestos.
sea, lo que es bueno para uno es malo para el otro. Y es como estamos funcionando. Y los edificios al final cuestan más de lo que estaban presupuestados, se terminan más tarde de lo que estaba previsto y las calidades no son siempre las que habíamos visto en el proyecto, porque la constructora las ha modificado, porque en el proceso se pierden muchas cosas. A pesar de todo, seguimos trabajando de esta manera. Tenemos una legislación que es la Ley de Ordenación de la Edificación del año 1999, que sigue siendo la ley vigente en construcción en España y que, si la leéis, consagra los roles de toda la vida. El propietario, el constructor, el arquitecto técnico. Por ejemplo, en el foro que estamos hablando, no existe la figura del project manager en la Ley de Ordenación de la Edificación española del año 1999. No existe. Cuando, sin embargo, sabemos que está. Los project managers estamos actuando en la construcción desde hace ya muchos años. Es una ley totalmente obsoleta, claro, muchísimo menos un agente Lean o nada de todo esto. Es una ley que sigue observando la construcción como un proceso prácticamente del siglo XIX. Está totalmente obsoleta y es totalmente ineficaz. Y esa ineficacia es despilfarro. La alternativa que proponemos son los métodos colaborativos, es Integrated Project Delivery. Llevar la construcción como un esfuerzo colaborativo entre todos los agentes que están interviniendo en la misma. No como un procedimiento enfrentado entre las partes, sino como un procedimiento en conjunto, en común. Para eso las remuneraciones y las responsabilidades también serán compartidas. Tenemos que actualizar la legislación y ponernos al día en los métodos de construcción. Y todo esto va a redundar, sin ninguna duda, porque en muchos países del mundo ya la experiencia lo dice, Estados Unidos, los países nórdicos, Australia, muchísimos, que produce una gran eficacia y esta eficacia al final se traduce en ahorro. Ahorro de tiempo, ahorro de dinero en presupuesto y mejora de la calidad. Integrated Project Delivery, por tanto, es el establecimiento de un equipo central. Esto también es del libro de la Fundación de Juan Felipe Pons. Es un equipo central en torno al que giran todos los participantes en el proceso constructivo, pero de una forma colaborativa, de una forma en la que todos se van a ayudar unos a otros porque la meta y el objetivo es solo uno, no como ahora que el arquitecto tiene o el diseñador tiene su objetivo, el constructor tiene el suyo, la propiedad tiene el suyo. No, un único objetivo, que es un edificio correcto, hecho de acuerdo a las especificaciones del proyecto y acabado en el plazo que está previsto. Más que lo que yo os pueda explicar, esta es la definición de lo que es Integrated Project Delivery que hace el Instituto Americano de Arquitectos en el año 2014. El Instituto Americano de Arquitectos interviene en Integrated Project Delivery desde el año 2007. Pero en el 2014 hace una actualización. Entonces, aquí se define lo que es. Básicamente, la filosofía es integrar a todas las personas, participando en beneficios y pérdidas, pero buscando la reducción de esas pérdidas y optimizando la eficiencia. Es fundamental en Integrated Project Delivery una implicación continua de, al menos, 3 partes fundamentales: la propiedad, los diseñadores y los constructores. Esa trilogía, como mínimo, es el equipo, el core team, el equipo central que debe desarrollar el edificio, pero trabajando en conjunto. Los intereses de negocio estarán alineados, no enfrentados. No son intereses de negocio en los que si uno gana, el otro pierde. No, aquí todos ganan. Y para eso es muy importante, tienen que tener un contrato que les vincule a todos simultáneamente, no contratos independientes. Esto es lo que se llama el contrato multiparte. Esto es algo que ha venido con Integrated Project Delivery, el contrato multiparte.
Y este tipo de contratos, contrato común entre todas las partes, ya en Estados Unidos, en este momento, hay despachos de abogados especializados en este tipo de contratos. Contratos multiparte para Integrated Project Delivery. En España tenemos que desarrollarlo, pero aquí hay también un campo de actuación para profesionales del derecho. Y la responsabilidad debe ser compartida también por todos. Para que os hagáis una idea, esto empieza en el año, habré visto desde el año 95, en Orlando, en Florida, un grupo de compañías, una estudio de arquitectura, otra una empresa constructora, empiezan a pensar en esto, en decir, vamos a trabajar entre todos, vamos a trabajar colaborativamente, todos unidos. Los profesores de la Universidad de Berkeley, de los que os he hablado antes, Glenn Ballard y Greg Howell, realmente ven que esta forma de trabajar, de la que tienen conocimiento, es muy lean, porque tiene su foco en las personas, porque consiste en la colaboración, porque busca un ahorro de medios y de dinero, trabajando todos en conjunto, y entonces se interesan por esto que estaba naciendo en Orlando, en Florida. Se entrevistan con ellos, lo ven y empiezan a desarrollarlo inicialmente solo de forma académica. Dentro del Lean Construction Institute, como os he dicho, mediante investigaciones, artículos científicos, publicaciones, debates. Pero en esta etapa, Integrated Project Delivery todavía es un proyecto, se puede decir. Se había hecho alguna experiencia escasa, como os digo, en Florida, y en el 2007 es el Instituto Americano de Arquitectos el que se incorpora también. Se incorpora porque lo ve un documento, hace un primer documento sobre definición de lo que es, según el Instituto Americano de Arquitectos, esta técnica, y por tanto lo empieza a difundir entre los arquitectos americanos, con lo cual adquiere ya una base profesional. Pero claro, todo esto no dejaba de ser una cosa académica, una cosa del Instituto Americano de Arquitectos, alguna experiencia aislada. Y es la compañía Sutter Health la que es clave en la aplicación de la metodología. Sutter Health es una sociedad médica, digamos, de tipo Sanitas o de tipo Adeslas o la que queráis. Claro, a nivel americano, o sea, gigantesca, con montones de edificios que está haciendo constantemente, hospitales, centros de salud, oficinas. Y Sutter Health se interesa por esto, se interesa por esta metodología, pero de una forma práctica, para aplicarla realmente en los edificios que construye. Entonces, el primer punto con el que se encuentra, el primer obstáculo, es decir, bueno, si yo voy a hacer trabajar a toda esta gente en equipo, tengo que crear ese contrato multiparte, ese contrato que obliga a todos, que reparte las responsabilidades, que reparte los beneficios, que reparte incluso unos premios, digamos, por obtener los resultados previstos, de forma de incentivar a todos los participantes para conseguir esos objetivos, y entonces se redacta el primer contrato multiparte, que es Integrated Form of Agreement, el IFOA. IFOA es el primer contrato con el que se desarrolla el primer edificio por Sutter Health, que luego veréis. Sutter Health se ha acabado convirtiendo en el mayor paladín del Integrated Project Delivery en el mundo. Vamos, es que incluso son llamados a dar charlas sus ingenieros o arquitectos que coordinan todo esto, porque ya a partir de ese momento todos los edificios de la compañía, y os puedo asegurar que son muchos en todos los Estados Unidos, se construyen con Integrated Project Delivery. Hasta tal punto que la Asociación de Contratistas de América, la Associated General Contractors, dice, oye, vamos a ver, aquí nos puede interesar estar nosotros también, y se incorporan también al grupo. Entonces, el IFOA que se había creado inicialmente
evoluciona todavía más con las aportaciones de la AGC y se llega a el que se considera como el contrato multiparte más importante, que es el Consensus DOC 300. Y ya a partir de esta fecha, a partir del año 2008, el desarrollo de Integrated Project Delivery en Estados Unidos es enorme. Es enorme. La cantidad de edificios que se han construido con esta metodología va creciendo cada año. O sea que básicamente es esto. Es un equipo central y todos los demás a su alrededor. Ese equipo central es el que toma las decisiones y es el que va a llevar adelante la gestión de la obra. Vamos a ver ahora algunas bases. Esto es muy extenso y yo hoy tengo poco tiempo, simplemente lo que pretendo es daros una exposición general para motivar pues, posibles debates o que realmente esto incremente su presencia y sea más utilizado y más aplicado en España. Entonces, vamos a dar unas pinceladas de algunas bases del IPD. Una muy importante es la incorporación temprana. El hecho de que en la misma mesa, desde el minuto 1, estén sentados propiedad, constructor y diseñadores, ya solo por ese dato produce una mejora enorme en la definición del proyecto. Cuando el proyecto está en una fase de prediseño o de diseño esquemático, el coste de un cambio, de una modificación, es muy pequeño, como sabemos. Sin embargo, si llegamos a la fase de construcción, es muy grande. Cuando el constructor recibe un proyecto en España, lo recibe totalmente terminado y puesto en una caja. Y lo que tiene que hacer es valorar ese presupuesto que los diseñadores han hecho. ¿Cómo lo valora? Lo valora básicamente viendo su propia ventaja competitiva en ese presupuesto. Porque él no ha tenido capacidad de influir en el diseño. Se encuentra unos materiales definidos, unas soluciones constructivas definidas. Y a lo mejor cuando ve esas soluciones dice, hombre, esto se hubiera hecho mucho mejor de otra manera, se hubiera hecho más fácil, se hubiera hecho más barato, pero está hecho. Ya el cajón está terminado y puesto encima de la mesa. Entonces, ¿qué hace? Pues busca normalmente precios contradictorios, fallos que pueda tener el proyecto, etcétera. Si desde el principio hubiera podido opinar sobre el proyecto, si cuando el diseñador traía unos planos que estaba en ese momento haciendo en una fase de prediseño, diseño esquemático, si tuviera al lado sentado al constructor, el constructor le podría haber dicho, oye, esto no, porque es que fíjate que estas ventanas con este tamaño de vidrio, esto va a ser una cosa que va a ser carísima y que va a ser imposible de mantener, etcétera, etcétera, etcétera. Y además con la propiedad presente para poder aportar la parte económica. Entonces, bueno, McLeamy es un arquitecto que es el consejero delegado de Hock. Hock es una de las empresas de arquitectura más importantes del mundo. Es también el presidente del capítulo del BIM en Estados Unidos. Y, bueno, esto se conoce como la curva de McLeamy, que básicamente, bueno, ya lo conocíamos, ya sabíamos que el impacto en el tiempo y en el precio crece a medida que va desarrollándose el edificio. Lo que pasa que lo más interesante de esto es esta curva, la curva gris, que lo que nos está diciendo es que se adelanta la toma de decisiones. Y ese adelanto en la toma de decisiones ya por sí solo produce unos beneficios enormes en el desarrollo de una obra. No tener que estar esperando prácticamente a tenerlo construido. Yo soy arquitecto y muchas veces en mis obras he visto problemas y fallos que se detectan cuando se llega a la obra y cuando se está ejecutando. Eso es muy tarde, eso se tiene que haber detectado mucho antes. El costo de resolver un problema de esos es enorme. Mientras que si esa filosofía se hubiera adelantado a la toma de decisiones, no habríamos llegado a esa situación en la obra, sino cuando el proyecto estaba en papel. Otra base fundamental de Integrated Project Delivery es BIM. No voy a extenderme sobre BIM, porque BIM por sí solo daría para una tarde entera de manera. Pero sí
me interesa destacar, desde el punto de vista de lo que es Integrated Project Delivery, que para un trabajo colaborativo es fundamental tener un único modelo sobre el que todos los intervinientes están trabajando, un único modelo que está permanentemente actualizado, que está teniendo las modificaciones en cada momento, sean de estructuras, de instalaciones, de lo que corresponda. Además, un modelo que tiene, porque la parte, muchas veces en BIM, estamos siempre pensando en la parte de dibujo, pero es que, claro, la parte de información es fundamental. Todo esto es un dibujo parametrizado, es un dibujo en el cual dos líneas significan algo concreto, significan un muro con unas especificaciones, con unas calidades, con unos precios. Todo esto, para poder desarrollar un proyecto de forma colaborativa, es fundamental. El impulso que Building Information Modeling ha dado al IPD es gigantesco, porque es una forma de trabajar característica de un método colaborativo y en equipo. Otra forma de trabajar también en planificación. Estamos acostumbrados, pasa lo mismo, al diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es el tótem de la obra. Pues, sin embargo, el diagrama de Gantt es algo que falla muchísimo en construcción. ¿Por qué? Porque el diagrama de Gantt no se está actualizando a lo largo que se desarrolla la obra. Se empieza actualizando, pero en un momento dado deja de actualizarse, porque afecta a muchas partidas y al final la experiencia es que acaba siendo un cuadro muy bonito puesto en la caseta de obra, pero que no lo mira nadie. Entonces esto también se planteó desde el punto de vista Lean, que esa forma de planificar, que parece que era la única posible, pues estaba también obsoleta. Y el profesor Glenn Ballard hace su tesis doctoral precisamente sobre este otro sistema de planificación en la Universidad en Birmingham, en el Reino Unido. Lean Construction con Last Planner, sistema del último planificador. ¿Qué es Last Planner? Otra cosa que podría dar también para una tarde, pero por hacerlo de forma muy reducida, es una planificación colaborativa. Es una planificación en la que también se sientan todos los productores semanalmente, luego se hacen unas revisiones mensuales, se hacen unas revisiones cada 6 meses, tiene una serie de escalones, pero al que me quiero referir como más importante es a la planificación colaborativa semanal. En esa planificación colaborativa se analiza lo que se va a hacer la semana siguiente, pero se analiza con los propios industriales sentados en la mesa y se establecen una serie de compromisos. ¿En cuánto tiempo y con cuántas personas vas a poder desarrollar tú esta partida? Porque es que después de que tú termines esa partida, viene fulano que tiene que hacer su parte. Y luego viene mengano. Y si tú te retrasas, vas a trasladar este retraso a todos los intervinientes. Y se establecen unos compromisos. El industrial establece un compromiso de que va a tener tal cantidad de obra hecha en tal tiempo. Y diréis, ¡guau! ¡Qué tontería! Y luego llega y no lo hace. No, porque se ha comprobado que a la semana siguiente son sus otros compañeros en la obra los que tienen que hacer el tajo siguiente y dice, oye, me estás haciendo polvo porque no estás terminando esta parte y yo tengo a mi gente esperando y te estamos esperando a ti y al final esto funciona. Esto funciona, la gente se ve comprometida y es una planificación que reduce las pérdidas y que incrementa la eficacia en el proceso productivo. Repito que también sería algo para extenderme mucho más y no tengo tiempo hoy. Target Value Design, otra técnica de apoyo fundamental del Integrated Project Delivery. Volvemos a la forma de trabajar que tenemos habitualmente, que hacemos el proyecto, se hace un presupuesto del proyecto. Ese presupuesto del proyecto es una estimación de lo que puede llegar a ser. En Integrated Project Delivery no se hace esa estimación, sino que se tiene sentado al constructor a tu lado. Y hay un compromiso de precio. Y cuando se cierra un precio
para el edificio, ese precio es el objetivo. Y se va a trabajar para conseguir ese objetivo. Y si hay alguna modificación, se tiene que producir, si se ha producido un incremento por alguna modificación, se tiene que producir el decremento en otra partida, porque el coste final es inamovible. Es decir, no es empezar una obra a ver lo que cuesta y al final de los finales sabremos lo que ha costado. No, eso no. Sabemos lo que ha costado cuando hemos empezado con la obra, porque nos hemos comprometido con ese precio, nos hemos comprometido con ese valor objetivo y vamos a hacer todo lo necesario para conseguir ese objetivo. Y si no conseguimos ese objetivo, vamos a tener unas penalizaciones. Es otra técnica Lean Construction y es otra técnica vinculada como base al Integrated Project Delivery. Por tanto, vemos que básicamente es un conjunto de técnicas. Lean Construction se basa en una serie de técnicas. Podría hablaros de muchas más, pero básicamente las que afectan a Integrated Project Delivery sobre todo son las que os he destacado. Es decir, que esta trilogía del BIM, destaco sobre todo el BIM, porque BIM es la herramienta que permite llevar adelante toda la eficacia de este proceso. Es la herramienta que permite eliminar los desperdicios. Es la herramienta que permite mejorar las condiciones del edificio. Y esta trilogía, este conjunto de técnicas es el que nos puede llevar a una mayor eficacia. Y tenemos que trabajar en esta línea en el mundo de la construcción. La construcción es un sector ineficaz en España porque se colabora poco. No se colabora, sino que hay un enfrentamiento desde el principio. Y la solución a los problemas de hacer los edificios en precio y hacerlos en plazo es precisamente con colaboración, no con enfrentamientos. En Estados Unidos, como os he dicho, que es el país que tiene mayores experiencias en Integrated Project Delivery, ya hay un número de obras suficiente, un número de edificios, como para poder hacer una encuesta o decir, bueno, ¿qué ves de bueno, qué ves de malo en la aplicación de esta metodología? Y esto lo ha hecho el Instituto Americano de Arquitectos. Entonces, las conclusiones son, para la propiedad, es tener un conocimiento temprano del costo del edificio. Tener un precio fiable, un precio sin cambios por parte de los técnicos y de la empresa constructora, porque les ha tenido sentados a su lado desde el principio. Y no vienen tarde a la obra, sino que llegan desde el principio. Por tanto, se puede lograr un menor costo del edificio, porque además se pueden obtener unos beneficios de los bonus que están previstos en el contrato multiparte para el conseguir los objetivos del proyecto o una mejor calidad. Se hace auténtica ingeniería de valor, porque es directa, porque la ingeniería de valor se hace cuando el diseñador aporta una solución sobre la mesa e inmediatamente tiene a su lado al constructor que le dice si eso es bueno o es malo, si es caro o es barato, si se puede hacer o no se puede hacer, si requiere o exige medios extraordinarios o no. Entonces, es una ingeniería de valor auténtica. También que dejan de hacer el papel siempre de árbitro, que siempre están entre los diseñadores y los constructores y siempre, eso lo veréis que ahora veremos lo que opinan constructores y lo que opinan los diseñadores y la menor probabilidad de litigio con la metodología es evidente. Para la empresa constructora, dejar de ofertar siempre a la baja. Ese es uno de los grandes problemas de la construcción en España. Esta maldita idea de que tenemos que todo tiene que ser a la baja y que el que sea a la baja justifica todo. Pero vamos a ver, si muchas veces para conseguir esa baja se consigue de forma irregular, por no decir otra cosa.
se consigue mediante retoques a los presupuestos o sea, no nos engañemos a nosotros mismos, no nos hagamos trampas al solitario, pero aquí esto está santificado. O sea, es que solamente se puede otorgar la obra al más bajo, al más barato, pero si a lo mejor el más barato es el peor y es el más malo y luego nos trae muchísimos problemas y luego resulta que al final nos acaba costando más. Mejores relaciones con la propiedad, porque la empresa constructora desde el primer momento está sentada en la mesa y está diciendo lo que van a costar las cosas. No llega después con sus trampas a ver si tiene un precio contradictorio. No existe eso. Puede influir en el diseño del edificio, puede influir, puede opinar. Son cartas boca arriba sobre la mesa y tiene incluso una oportunidad de incrementar el beneficio por consecución de objetivos. Para los técnicos, aprenden algo nuevo de los demás intervinientes, tienen menor presión para terminar cuanto antes el proyecto, porque proyecto y presupuesto se están desarrollando simultáneamente. La constructora está diciendo lo que cuesta a la vez que se está desarrollando el proyecto, en presencia de la propiedad, que tiene la oportunidad de decir, oye, modifica esto, cambia esta partida o vamos a hacerlo de esta manera. Unas mejores relaciones con la propiedad, porque no hay ese enfrentamiento típico de yo quiero hacer esta solución, pero esta solución es muy cara y entonces no se puede hacer, que llegan luego a posteriori. Una oportunidad para incrementar el beneficio, puesto que los técnicos también participan de los beneficios por consecución de objetivos que se establecen y, como siempre, menor probabilidad de litigio, porque al trabajar colaborativamente se evitan muchos enfrentamientos. Muy rápidamente, algunos ejemplos de edificios construidos en Estados Unidos con Integrated Project Delivery. Este es el primer edificio que Sutter Health hace en el año 2007 en California. Es un edificio de oficinas con un presupuesto inicial de 19 millones de dólares. La experiencia es muy positiva y entonces ya desarrolla este hospital infantil ya de 45 millones de dólares de presupuesto en San Luis, la ampliación del hospital infantil. Y así continúa hasta el día de hoy. Sutter Health continúa utilizando la metodología. Aquí tenemos ya el Hospital de Santa Clara de 148 millones de dólares. O sea, vemos cómo los presupuestos van siendo cada vez más importantes. E incluso fuera de Sutter Health, la Escuela de Periodismo de Arizona, pues con un presupuesto de 63 millones de dólares se construye también con Integrated Project Delivery, que ya veis que el tema del diseño no tiene nada que ver. O sea, el diseño puede ser un diseño muy avanzado o puede ser un diseño muy arquitectónico, llamémosle así, pero eso no tiene nada que ver con la metodología en la que se va a desarrollar el edificio. Autodesk, todos sus edificios también los hace con Integrated Project Delivery. Esto fue con lo que empezó en una reforma de unas oficinas, pero en este momento todos los edificios que está desarrollando por todo Estados Unidos los está haciendo con Integrated Project Delivery. Y finalmente, por ejemplo, pues la empresa química Biogen, un campus, porque no es un edificio, es un campus de 500 millones de dólares en Massachusetts, lo ha hecho con Integrated Project Delivery. Podría daros montones de ejemplos. Os he traído aquí algunos que publica el Instituto Americano de Arquitectos. Pero también podría traeros como digo, de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, de todos los países nórdicos lo están utilizando, Australia, y hay otros muchos países que están muy interesados en desarrollar esta metodología. Es el momento para España y creo que debemos caminar por ahí. Finalmente, nos tenemos que incorporar a estas corrientes y cuanto antes para obtener los beneficios que tienen. El paradigma de trabajar en construcción ha cambiado por completo. La construcción no está utilizando toda la potencia de los medios informáticos y tecnológicos que hay en el mundo. Es posiblemente de los sectores de producción más atrasados en cuanto a la utilización de medios tecnológicos. Tenemos que evolucionar. No podemos seguir trabajando con el viejo paradigma de toda la vida de la ley de ordenación de la edificación. Tenemos que evolucionar. Tenemos que incorporar todas estas técnicas, Lean Construction, Integrated Project Delivery, Project Management, BIM, etcétera, 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 para poder
realmente estar en la posición de eficacia constructiva que debemos querer para nuestro país. Como decía Einstein, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Hay que atreverse a romper paradigmas, hay que atreverse a empezar. Como digo, en España ya se están dando ejemplos. No serán perfectos, no será un IPD completo, no será algo tal y como se hace con Sutter Health en Estados Unidos, pero no cabe duda que hay que empezar a andar y hay que empezar a funcionar de esta manera y obtener los beneficios que nos puede aportar. Así que muchas gracias. Y nada. No sé si hay alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta para Miguel Ángel? No sé si me funciona ahora. ¿Tenéis preguntas? Sí. Sí, por ahí hay preguntas. Ninfa, dime. Mira, Fernando nos está preguntando. Bueno, está preguntando cuál de las partes interesadas es más beligerante al negociar o Bueno, en principio no tiene por qué haber ningún beligerante más que otro, ¿no? De lo que se trata precisamente es de lo contrario, de producir una armonía en todo el equipo mediante un contrato bien redactado en el que se establezcan todas las responsabilidades y los beneficios que obtiene cada parte. No tiene por qué haber una más beligerante que otra. Y luego hay otra pregunta. ¿Cuáles son los principales bloqueos o inercias a vencer para la utilización de Lean y IPD en España? Bueno, primero un cambio de mentalidad. Eso es lo primero. Como siempre ocurre con las técnicas que no nos son familiares, siempre hay un rechazo inicial. Lo primero, un cambio de mentalidad. Para ese cambio de mentalidad yo creo que es importante la formación. O sea, que haya lugares como hoy aquí en el capítulo, que se hable de estos temas y que se debata sobre los mismos y que se los conozca con veracidad y sabiendo cuándo son los resultados. Y después que evidentemente el movimiento se demuestra andando, que haya experiencias, que ya las hay, y que esas experiencias se documenten y se vea realmente cuáles son los resultados de utilizar estas técnicas o no utilizarlas. ¿Nada más? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Por ahí hay una pregunta. Si le podemos Sí, por acercar favor. Dime. un micrófono. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Si en IPD no se está licitando el proyecto como se hace usualmente, Sí. en una construcción de gobierno o así, ¿qué es lo que se licita? ¿Cómo se elige al equipo? Claro, vamos a ver, el equipo tiene que ser elegido en función de sus capacidades. O sea, la propiedad tiene que plantearse que necesita tener sentados desde el principio al constructor y al arquitecto. Entonces, tiene que elegirlos en función de sus capacidades para desarrollar el tipo de obra que se vaya a hacer. Tiene que hacer una selección, evidentemente, porque ya ha adjudicado la obra antes de empezar. Entonces, es por el conocimiento de otras obras similares que se hayan hecho, el currículum que presente, los medios, las capacidades y, muy importante, que asuma la metodología. Es decir, no se puede incorporar al equipo a alguien que de entrada esté, por así decir, dudoso o que esté incómodo con esta forma de trabajar. ¿Y eso no ocasionaría un problema, por ejemplo, en el caso de construcciones gubernamentales por el tema de transparencia? Sí, que dirían, bueno, se está adjudicando directamente. efectivamente. Integrated Project Delivery en el mundo público tiene esas dificultades que estás diciendo. Es verdad, es cierto. Yo estoy hablando siempre en el campo básicamente privado, porque las experiencias que hay son de ese tipo. Pero, sin embargo, hay países como en este momento Suecia y también Dinamarca que han establecido
una forma de trabajar con Integrated Project Delivery con empresas que están en una clasificación, como por ejemplo aquí tenemos las clasificaciones que se utilizan relativamente, pero se pueden utilizar mucho más en decir, bueno, pues tengo una serie de empresas clasificadas en función de proyectos que han desarrollado con esta metodología, resultados que han obtenido, han alcanzado el presupuesto tal, y entonces ya llegas, claro, es un tema de desarrollo, ¿no? Pero llegas a un punto en el que tienes ya una serie de empresas clasificadas entre las que puedes elegir. Es toda una cuestión de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay varias empresas constructoras que están especializadas en Integrated Project Delivery. Porque, claro, es como todo. O sea, cuando hay mercado, pues las empresas buscan el especializarse en eso. Si no hay ningún mercado, pues todo el mundo va a querer seguir como... O sea, aquí hay que ir poco a poco, ¿no? Avanzando. ¿Qué tal? Buenas tardes. En la misma línea, yo creo que va mi pregunta. Sí. Y es, ¿cómo de maduro está ahora mismo el sector público español en cuanto a la contratación de estas nuevas metodologías? Mira, el sector público español está muy poco maduro, no ya sigue pujando a la baja, ¿no? Claro, el sector público español, yo no estoy hablando en términos de obra pública, todo lo que os he estado hablando ha sido en términos de obra privada, pero es correcto lo que planteas y hay que pensar en ello, ¿no? Entonces, el sector público español, la verdad es que prefiere la comodidad de continuar con los métodos tradicionales, porque al técnico municipal o al técnico del ministerio es que le va mejor funcionar como se está funcionando. Y como ocurre con todas estas cosas, tiene que haber un impulso, igual que en una obra privada, tiene que ser la propiedad quien realmente crea en esta metodología, quien la apoye y la impulse. Y si no hay eso, no hay nada, porque si la propiedad no lo tiene claro, olvidémonos de este asunto, pues en la administración pasa lo mismo. Es decir, tendría que haber una filosofía en la administración de abrirse a estas cosas. Yo os he dicho que seguimos teniendo la Ley de Ordenación de la Edificación del año 99, en la que ni siquiera una figura que está totalmente consolidada y reconocida en nuestro mercado de la construcción, como es un project manager, pues resulta que no figura. Figura en otros agentes de la edificación, pueden ser muchos. Y entonces ahí en ese cajón desastre entra el project manager. ¿Qué ocurre? Que en este momento, por ejemplo, en cuanto al project manager, sus responsabilidades y sus cometidos casi más se derivan de las sentencias judiciales que hay con intervención de project managers que la legislación contemple al project manager. Eso es una vergüenza. Es decir, que en este momento tengamos que estar consultando sentencias en las que sí se habla de project managers, en construcción, sí se habla de project managers y, sin embargo, en la ley no figura. Entonces, ¿qué ocurre con estas metodologías Lean y todo esto? También que hace falta mucha evolución para que realmente la administración entre en ello. Muchas gracias. Nada. No sé si estoy equivocado, pero yo creo que el BIM quizás es lo que más ha entrado en la administración española. Sí. BIM, bueno, vamos a ver, BIM, pero hay que ver en qué forma, hay que enfocarlo. BIM, ¿qué ocurre? Que, primero, es una exigencia europea. Es decir, que la Comunidad Europea a todos los países miembros nos está exigiendo que entremos por BIM. O sea, no es una opción, no es una alternativa, es algo, digamos, obligatorio. Hay países que han ido muchísimo más desarrollados, bueno, además ahora se marchan, que es el Reino Unido, pero bueno, quiero decir, Francia, Alemania, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos tenido que poner al día y efectivamente yo creo que BIM en este momento sí se está pidiendo en las licitaciones públicas que se trabaje con BIM. A mí eso me parece estupendo, pero lo que también digo es, a mí me gustaría ir a cualquier ayuntamiento de España, un ayuntamiento importante, o a cualquier ministerio y preguntar a los funcionarios cuántos de ellos trabajan en BIM. Porque es que, claro, no sirve de nada el que los técnicos hagamos los proyectos en BIM si luego resulta que vas a la persona que te lo tiene que supervisar o que te lo tiene que controlar y no sabe ni lo que es BIM.
ni tienen un ordenador adecuado para... Una de las cosas, ¿por qué se ha desarrollado tanto BIM? Se ha desarrollado muchísimo BIM porque tenemos equipos a unos precios muy razonables que tienen la potencia suficiente para manejar esos programas, cosa que antiguamente no había. Y ese ha sido lo que ha impulsado muchísimo BIM. Tenemos RAMs de 16 gigas, de 32 gigas, que son los necesarios con tarjetas gráficas, que antes, es que vamos, eso lo tenía la NASA. Entonces, claro, yo preguntaría, en cualquier ministerio que tú quieras, llegar a decir, bueno, ¿usted qué programa BIM maneja? ¿Qué potencia de ordenador tiene? ¿Qué capacidad tiene este ordenador? Y ya verás cómo tiene un ordenador pues obsoleto. No saben lo que es Revit, no saben lo que es nada. Entonces, claro, dices, hombre, pues sí, lo vamos a aplicar. Pero yo no veo, o sea, yo veo en este momento en España, en cuanto a BIM, que hay mucho más en el hecho de que los técnicos lo apliquemos. Ahí sí, hay exigencia, ya hay pliegos, ya está desarrollándose, todo eso. Que en la administración, y eso tiene que ir en paralelo. Porque si no, no sirve de nada. Yo creo que ese es nuestra doble rasero, ¿no? O sea, lo estamos pidiendo, exigiendo a los técnicos, pero por otro lado no estamos formando a nuestros técnicos de la administración en esas técnicas ni tienen tampoco equipos para eso. O sea, es que yo en este momento si dices, oye, yo llevo un proyecto en BIM a un ayuntamiento y ¿qué hacen? Pues lo tienen que meter en un cajón. Tienes que llevarse en AutoCAD, porque todo lo que saben leer es AutoCAD. Entonces, claro, dices, bueno, pues sí será en BIM, pero para tenerlo archivado, porque... Sobre todo que ya hay unos ficheros de intercambio, que ya no es aquello de que, ¿sabes? Los IFC, o sea que ya yo puedo tener un Revit y tú tienes que poner un ArchiCAD y vamos leyéndonos todos nuestros archivos. Pero la administración yo veo que ahí va muy mal. Vamos, de esto se podría hablar muchísimo. Muy bien. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Me parece que hay una allí al fondo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Has comentado que una de las características de esta metodología es que el coste es el objetivo, precisamente, y se mantiene, Sí. y precisamente por ser el objetivo hay que mantenerlo. Sí. ¿Cómo se pueden solucionar los conflictos que se pueden surgir con elementos tan sensibles como es la fluctuación de la energía, generalmente al alza en proyectos que suelen ser relativamente largos, Sí. e incluso una especie de tormenta perfecta en la que la energía sube, hay escasez de materia prima y te bloquean los siguientes procesos y hay una huelga de empleados? ¿Por dónde rascas? Bueno, vamos a ver, es que en el tiempo del que he dispuesto hoy no he podido entrar a fondo en la metodología, ¿no? O sea, si esto puede tener interés, otro día podemos hablar en concreto de verdad de cómo funciona esto en cuanto al reparto, ¿no? Lo que sí te puedo adelantar es lo que se establece como coste objetivo es un coste que partiendo de lo que cuesta el edificio, que se ha analizado con las empresas constructoras, tiene también un porcentaje de incremento para lo que tú estás diciendo, para posibles imprevistos. Y luego tiene también un porcentaje que es, como digamos, un bonus que se puede repartir entre los intervinientes para la consecución de objetivos. Es decir, que si se obtiene el coste objetivo, ese coste objetivo, si ha tenido unas contingencias del tipo de las que tú estás diciendo, esas contingencias tienen que ser asumidas por la propiedad. ¿Sabes? Eso no es algo que sea imputable a la constructora ni a los técnicos. O sea, que si ha habido una huelga de trabajadores de electricidad por la cual durante tiempo no se ha podido trabajar o ha tenido que hacerse con generadores de gasoil porque no había electricidad, pues eso tiene que ir en el porcentaje de contingencias, ¿sabes? Y luego está la parte final. Eso un día podríamos ver cómo se reparte, por así decir, el dinero en un Integrated Project Delivery, que no es estrictamente solo, o sea, que cuando estamos hablando del precio objetivo, pero siempre con esos colchones aceptados por todos.
Bueno, si os parece, vamos ya a pasar al siguiente ponente. ¿Tenéis alguna otra pregunta o podemos dar por finalizada esta primera parte? Pues damos por finalizada. Muchas gracias de nuevo. Gracias.